con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Muy bienvenidos a este segmento semanal titulado Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Sagradas Escrituras y nos compenetramos con los temas candentes para nuestros tiempos. Bueno, todos tenemos que rendir cuentas, tarde o temprano. De alguna manera u otra, tendremos que rendir cuentas. Alrededor de unos 2500 años atrás, el Señor gestó todo lo necesario para que el pueblo de Dios regresara a la tierra santa, a la tierra donde yacía Jerusalén. ¿Para qué? Para la reconstrucción de los muros, la plaza y, por supuesto, el templo. Entre los caudillos, como Zorobabel, Nehemías, también estaba Esdras. Él fue un gran escribano, un gran historiador. Ahora, veamos que antes de salir de viaje hacia la tierra prometida, estimados, tuvieron que rendir cuentas. Ahora todos tendremos que rendir cuentas. El libro de Romanos, capítulo 14, versículo 12, dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo o de sí. Estimados, nos vamos entonces al libro de Esdras. Antes de salir, Dios dio una orden oficial. Lo encontramos en el capítulo 8, versículo 28 al 29. Y mira lo que dice: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis en los aposentos de la casa de Jehová. Entonces podemos notar de que el viaje era específico. Tenían que volver para la reconstrucción, para volver a llevar esa ciudad santa, ese lugar dedicado por Dios para su pueblo, reconstruir los muros, la plaza, y no solamente eso, sino el templo. Como dije anteriormente, varios caudillos estaban envueltos en esta migración. Entonces recorría o requeriría este viaje viajar unos 900 kilómetros desde Babilonia a Jerusalén, y les llevaría alrededor de 4 meses. ¡Oh, tremendo viaje! Tenían que ejercer mucha fe por los grandes peligros y obstáculos en el camino. Aquí pueden ver, esta línea roja muestra dónde sería el camino o la trayectoria, porque tendrían que estar cerca de donde había agua para tomar. Estimados, ahí ellos seguían el río Éufrates, Tigris, ahí se seguían. Y entonces luego bajaban por el norte, por la zona de Alepo, que hoy en día la conocemos, y luego por Damasco. Siempre en esos lugares habían ríos con agua cristalina, limpia, que el pueblo necesitaba. Y entonces llegarían aquí a Jerusalén. Los pillos, los ladrones, los saqueadores abundaban, pero Dios y el ángel de Jehová estaba con ellos. Ahora veamos, viajaron ancianos, mujeres y niños. Los peligros abundaban.
ayunaron y buscaron protección de Dios. Estimados, cuando queremos que Dios guíe nuestros pasos en algún plan en especial, algún negocio que nos estamos metiendo, estimados, este es un gran consejo. Debes ayunar y buscar la voluntad y protección de Dios. Eran puros de corazón. Eso es lo que dice el versículo. O sea, que ocurrió un autoanálisis de sus vidas y ellos buscaron limpiarse de todo bagaje, de toda maleta, todo aquello que les traería remordimiento, un espíritu indecente. Se limpiaron, se despojaron de todo aquello que podría impedir el curso o el caminar hacia la tierra prometida. Llegaron a salvo a Jerusalén. No fue por coincidencia, fue la voluntad de Dios y sus santos ángeles. Entregaron la valiosa carga al templo y agradecieron a Dios. Ustedes ven ahí la secuencia, lo importante de hacer las cosas bien hechas. No se juega con el plan divino. No podemos ser chapuceros, no podemos ser volátiles. Tenemos que ser firmes en nuestra disposición y entregarnos plenamente en la voluntad divina y su eterna sabiduría. Entonces, Esdras vivió durante la época cuando el cautiverio babilónico había terminado para Israel. Amigos, él era un sacerdote y un escriba diligente y fiel, líder entre los israelitas exiliados en Babilonia. Bueno, siendo erudito y maestro de las leyes de Dios, fue designado por Artajerjes, rey de Persia, para liderar a un gran grupo de personas de regreso a Jerusalén. El grupo debía transportar artículos de oro, plata y bronce. Esdras escogió a 12 hombres, sacerdotes responsables, fuertes y de una gran disposición. Se pesaron los artículos de antemano y al final del viaje se rindió cuentas al momento de la entrega en el templo. O sea, se hizo al principio un inventario y luego se vio que no hubo ni una deshonestidad. Qué lindo sería que las cosas fuesen así con todos los gobiernos del mundo, ¿no es cierto? La rendición de cuentas tiene que ver con responsabilizarnos en cumplir nuestros deberes y obligaciones. Los 12 hombres escogidos por Esdras tenían la responsabilidad de escuchar la voz de su líder y también obedecer los mandatos del líder y principalmente la voz de Dios. Ellos tendrían que escudar los objetos de valor del templo con su propia vida y proteger a los integrantes de la caravana. O sea, que eran sacerdotes, eran ministros, pero al mismo tiempo eran guerreros. Cuando rendimos cuentas, nos hacemos responsables de nuestras propias acciones y elegimos conscientemente permitir a Dios ayudarnos a lograr lo que es correcto, debido, recto. Les cuento, Joselito era un niño saludable y alegre. Mientras regresaba a la casa después de la escuela, él encontró un pequeño pájaro herido en el camino. Lo levantó cuidadosamente y lo llevó emocionado a su madre, pidiéndole permiso para cuidarlo, para alimentarlo. Ella le dijo que podría hacerlo, pero solamente hasta que el pájaro sanara.
Cuando eso sucediera, Joselito tendría que dejarlo libre. La madre marcó las pautas. El niño estuvo de acuerdo y se desvivió por alimentar, cobijar, curar las heridas del pájaro. Pasaron los días y finalmente el ave sanó. Joselito, con un suspiro profundo, le dijo a su madre que se había encariñado mucho con el pájaro y que no quería dejarlo ir. Con paciencia, la mamá le hizo comprender que el hábitat natural del ave era el bosque. Le dijo: Joselito, tú prometiste que cuando sanara lo dejarías en libertad. Dios te lo prestó para que lo cuidaras, hijo, y lo hiciste muy bien, pero ahora tu responsabilidad es devolverlo a donde pertenece. Con gran esfuerzo, el niño accedió, reconociendo que lo mejor era regresar el pájaro a su hábitat natural. Cuando al fin lo hizo, se sintió, feliz, complacido con su logro. Sin haberlo planeado o había aceptado una obligación para con el pájaro. Y al llegar el momento de rendir cuentas de su responsabilidad, lo hizo muy bien. Mira, así también nosotros debemos cumplir con las responsabilidades que tenemos. Sin duda, debemos esforzarnos y prepararnos, pues de todo lo que hacemos daremos cuenta a Dios. De todo. La responsabilidad es el cumplimiento de nuestras obligaciones. ¿Sabes? Se refleja en las consecuencias de todo lo que hacemos o dejamos de hacer. Esto es muy relevante. Todos tenemos en nuestras manos responsabilidades impuestas por Dios, por nuestra familia, por nuestro trabajo y por nuestra vida. Hoy te pregunto, ¿eres un buen administrador de lo que Dios te ha dado? ¿Conoces y cumples las obligaciones que tienes hoy? ¿Podrá Dios confiarte algo más grande? Mira, leamos ahora un versículo que es inspirador, que sirve de hálito para aquel que está mirando hacia el futuro y lo ve medio incierto. Leamos Isaías 1:18 y mira lo que dice este famoso versículo de la Biblia. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En el original, en el hebreo, este versículo usa estas palabras, Nivak Eschach. Estimados, son relevantes. ¿Por qué? Porque es una expresión que no se usa en el sentido en cal, sino en hifil, y significa mostrar o demostrar. O sea que el Señor quiere demostrar algo, te quiere mostrar algo, lo que Él está dispuesto a hacer, lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Job capítulo 13, versículo 15 dice, seguramente defenderé mis caminos ante Él. Es decir, demostraré con pruebas mis caminos ante Dios. Aquí vemos expresiones cúlticas hechas por estos grandes patriarcas, estos profetas, expresiones que hablan de su caminar, de cómo lograr el éxito en el camino de la rectitud. Entonces, vemos nosotros que ahora el Señor
le dijo al pueblo de Israel, van a ir, pero estas son las cosas que estoy dispuesto a hacer por ustedes. Y los versículos que les presenté de Isaías, de Job, vemos la amplitud del concepto. El color escarlata y el carmesí que se hablan en este versículo simbolizan el control rápido y permanente de los pecados sobre el alma. Esto es importante. Y hay 3 puntos importantes bajo este concepto. Primero, los pecados no son una mancha pasajera. Oh, no, estimado, no vienes y lo barres así o le pasas un poco de jabón y agua. Los pecados no son superficiales. Todos los pecados tienen raíces que van profundamente en tu alma, en tu corazón, en tu mente. Si quieres un ejemplo, te vas a ver lo que es un témpano de hielo flotando en el mar, en el norte del Atlántico o en el sur del Atlántico, donde está la Antártica o el Ártico. Tú ves nada más una islita de hielo que dices es inofensiva. Lo que tú no sabes, que 2/3 partes de ese témpano o de esa isla flotante de hielo, 2/3 partes está debajo del agua, la parte principal, las raíces de esa isla de hielo, y es la que hundió al Titanic. En tercer lugar, los pecados no están tipificados por algún tinte específico. Los seres humanos queremos ponerle un tinte, pero el pecado es la transgresión de la ley. El pecado es lo que arruina nuestro caminar, nuestra migración hacia la vida eterna, hacia la patria eterna. El pecado puede desviarnos del curso y el camino y darnos tantos dolores de cabeza. Ahora, veamos nosotros claramente. Blanco como la nieve usa la expresión. Se quitará la mancha profunda que ningún poder humano puede eliminar. Solo el poder y la sangre de Cristo. Solo sus méritos. Solo su perfecto amor. Dios crea y limpia, Él blanquea la conciencia, pero tiene que haber una relación continua, una relación íntima con aquel que está dispuesto a blanquearte y darte una conciencia pura. Además, si deseamos ser limpios y revestidos de pureza, debemos aceptar por fe el sacrificio de la sangre de nuestro Salvador y vivir por Cristo. Por eso el apóstol dijo, para mí el vivir es Cristo que me fortalece. En el texto de Isaías 1:18, Dios nos invita a encontrarnos con Él a fin de tratar libre y francamente nuestros problemas, a fin de prepararnos para el gran caminar hacia la vida eterna. Para emigrar al cielo necesitamos estar preparados y necesitamos tener todo a disposición, lo que Dios quiere dar, aceptarlo, utilizarlo por fe. Dios no es un juez desconsiderado, hermanos, ni un tirano arbitrario como muchos lo pintan. Él es un padre bondadoso, un amigo. Él es tu amigo, es mi amigo. Se interesa en lo que nos afecta. Ay, amigo que me escuchas, amiga, se preocupa Él por nuestro bienestar. No estás solo en ese viaje largo. No estás, tú tienes alguien que se preocupa, que está a tu lado, que tú, si te aferras, no vas a perderte. En verdad, todas las advertencias divinas nos son dadas para nuestro bien. Esto es lo que Dios anhela que creamos y comprendamos.
no podríamos concebir una manifestación más atrayente del maravilloso amor y gran bondad de Dios que la que se encuentra, estimados, en la misericordia o en la misericordiosa invitación a estar a cuentas con Él. El Señor quiere que tu disposición sea colocada en sus brazos, en sus manos, a los pies del Salvador. Él te quiere capacitar para que puedas llegar al destino que la Biblia habla tanto, la vida eterna. Pero tienes que entregarte a Él. Estemos a cuenta, dice el Señor. Dios es razonable y desea que comprendamos que para nuestro bien, Él anhela que abandonemos el pecado y andemos por sendas de justicia. Nosotros, amigos, fuimos dotados con la capacidad de, yo diría, de razonar. Y la mejor forma de usar este don es descubrir cuáles son los beneficios de la obediencia y las angustias de la transgresión. En forma maravillosa, hasta el peor de los pecadores puede hallar consuelo y esperanza, amigo que me escuchas. Dios nos asegura que no importa cuán culpables podamos haber sido. El Señor nos dice, si hemos llegado a una rebeldía empedernida, si nuestro pecado nos llevó a una desesperación que no vemos salida, Él aún puede devolvernos la pureza y la santidad. Amigo que me escuchas, notemos algo importante. Esta promesa no solo tiene que ver con los resultados del pecado, sino con el pecado mismo. ¿A qué me refiero? El pecado puede ser erradicado y eliminado por completo de nuestra vida. Con la ayuda de Dios podemos lograr el dominio completo de todas nuestras flaquezas. Dios nos puede ayudar a estar capacitados para ese viaje de toda la vida, ese camino de la santificación. Pero tenemos que entender nuestras limitaciones, nuestras culpas. Debemos entender que el único que nos va a capacitar, darnos la energía, darnos la sabiduría para ese caminar es Cristo. ¿Sabes? Hay beneficios cuando rindes cuentas de tus responsabilidades a Dios. Es algo que te ayuda a examinarte a ti mismo. Te hace más íntegro y mejor mayordomo en ese largo camino de la vida. Amigo, el Señor le dijo a Esdras y a ese grupo de israelitas, estemos a cuentas. Ustedes por sí solos son pecadores, personas débiles. Pero si ustedes fijan sus ojos en mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ustedes no pretendan que van a llegar a puerto seguro si no es por mí. En este momento, Dios está tocando a la puerta de tu corazón. Él desea que le permitas obrar en tu vida. Él añora que seas responsable delante de Él. Definitivamente, no deberías tener cuentas pendientes con nadie y mucho menos con Dios. Recuerda, el día para ponerte a cuentas con Dios antes del viaje o durante el viaje es hoy. Hoy el Señor te está pidiendo eso. Entonces, ¿qué te parece si vamos al libro Sermones Escogidos, página 175, preciosa cita? Y mira cómo encara la autora inspirada, cómo encara todo este panorama. Lo que necesitamos es a Jesús, lo que necesitamos es su amor,
Lo que necesitamos es refinar y mejorar el carácter. Lo que necesitamos es morir al yo ahora mismo, no esperar el futuro. Necesitamos consagrarnos aquí. Estoy tan agradecida de que no es demasiado tarde para que seamos justos. Estoy muy agradecida porque tenemos a Jesús. Él es capaz de limpiarnos de todo pecado. Estoy muy agradecida porque puedo recibir su bendición. Agradezco porque puedo esconderme en Él ahora y porque puedo aceptar su luz y compartirla con otros. Ojalá que el Señor sople sobre nosotros su Santo Espíritu y que podamos crecer en Cristo. Necesitamos esa salvación hoy. No necesitamos esperar, no necesitamos ahuyentar a Cristo por nuestra incredulidad. Necesitamos aferrarnos de Él porque nos ha dicho que lo que tenemos que hacer. Deseo que escuchen estas palabras. ¿O se acogerá alguien a mi amparo? Que haga conmigo la paz. Sí, que haga la paz conmigo. Isaías 27:5. Venid luego y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Acudirán al llamado, creerán, le permitirán razonar con ustedes. Encomendarán el cuidado de sus almas al fiel Creador. Amigo que me escuchas, ha llegado el momento de que estemos a cuenta con el Señor y nos entreguemos en sus manos para este largo camino hacia la eternidad. ¿Quieres hacerlo? ¿Qué te parece? El Señor dice, hay que rendir cuentas y hagámoslo con esta oración. Padre que moras en los cielos, admitimos nuestras flaquezas, nuestras necesidades y ahora lo ponemos en tus manos. Haz de nosotros un vaso de gracia. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza, te decimos a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de